de la vida que se llama ser disciplinados. Y yo no sé cómo fue usted de pequeño. Yo ahora pues lo veo a usted ya, como dirían allá en mi tierra, ya logradito. Pero saber cómo era usted antes. Tal vez usted ya le cortaron como a Hellboy los cuernos y usted ya es una persona diferente. Pero tal vez usted se recuerda que cuando usted hacía las cosas malas, sus padres o abuelos o tutores o el lugar donde usted haya estado, lo reprendían severamente. A veces usted sentía que era incorrecto, no era justo, y usted puede pues hacer todo, construir un escenario en su defensa, pero realmente usted sabía que algo había hecho usted mal y que merecía una tunda. Yo por lo menos, de manera personal, sí recuerdo algunas tundas que me dieron, no la manera del castigo bíblico, no el procedimiento que dice la Biblia, que hay una manera bíblica que se hacía todo un proceso para poder hacerla, se dignificaba el castigo en el buen sentido. Lamentablemente, debido a que en las épocas diferentes ha habido abusos, ha habido como violencia familiar, pues los derechos humanos han, y con razón, establecido de que no se debe tocar a un menor, no se, pues en todo sentido, ¿verdad? Pero la violencia es un tema demasiado complejo. Sin embargo, quiero con usted compartirles acerca, y antes de leerlo, para ubicarlo y contextualizarlo, quiero hablarle de una mujer. Y aunque la historia de estos breves versículos que voy a hablar, va a hablar la historia relacionada con una mujer, no deja también de tener esto como un impacto sobre los hombres también, porque las historias bíblicas son para todo género, aunque los protagonistas indistintamente puedan ser hombres, mujeres e inclusive ancianos o niños. O historias que en la Biblia se mencionan sobre lugares que no necesariamente son personas. Hay un montón de figuras bíblicas en las cuales pueden haber muchas formas dentro de lo que se hace una reflexión espiritual. Bueno, leamos pues el capítulo 11 y vamos a hablar de esta mujer que le pasó. Y vamos a tratar de sacar un buen extracto, una buena enseñanza para que el día de hoy usted salga y yo también, con la ayuda de Dios, edificados. Versículo 11, aconteció pues que él, hablando de Jesús, iba a la ciudad que se llama Naín. E iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, porque las ciudades eran amuralladas por motivo de ladrones y todas las invasiones y una serie de cosas, habían murallas, habían puertas que se cerraban en la noche para evitar pues todo, las más antiguas de las profesiones, el robo, la violencia y el abuso y tanta cosa. Y aquí que le dice que cuando llegaban a la puerta de la ciudad de Naín, Jesús con toda su comitiva y un montón de gente, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto. No solo era un hombre, porque es un difunto, está en masculino, sino que era hijo único de su madre, la cual, pues encima de que estaba yendo a enterrar a su hijo, también nos añade y nos dice que cómo era la mujer, su estado civil era viuda. Entonces era pues una situación muy difícil. Y había con ella también una comitiva, mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, ¿a quién? A ella. No vio a la comitiva, no vio ni el féretro, sino que la vio a ella. Interesante, ¿verdad? Solo por mencionar y adjetivizar un poquito en la narración ese punto. Cuando la vio a ella, dice el verso 13, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron
se detuvieron y se detuvieron. Punto. Ahí lo dejo, la primera parte. Después voy a terminar, pues obvio, terminar con la segunda parte del verso 14 hasta el 17. Pero quiero que hagamos el análisis, la exégesis, de verso por verso. Recuérdense que el Antiguo Testamento está escrito en un estilo principalmente la poesía hebrea, en lo que es un paralelismo. Los paralelismos hebreos son muy ricos, a diferencia de la poesía latinoamericana, la poesía caldea, mesopotámica, de hecho la griega, que es una de las más maravillosas del mundo, y algunas de los países nórdicos. La literatura hebrea, su poesía y todo es muy rica, y el Nuevo Testamento también no deja también de tener esa riqueza. Los versículos, el paralelismo es que se construye paso a paso las ideas, y de un versículo saltamos a otro, hasta llegar al clímax del pensamiento que no necesariamente el autor, sino que Dios en la inspiración a través del autor quería mostrar. Leamos entonces el verso 11. Aconteció, esta es una historia que se va a narrar, aconteció. Después, ¿por qué dice después? Porque la primera parte, el versículo 1 del capítulo 7, no lo lean, pero solo quiero contextualizar. Jesús venía también de otro milagro que se había realizado en Capernaum. Capernaum, más o menos, esta región distaba a esta otra parte, más o menos como de unos 17 a 20 millas, o sea que eran como unos 20 y pico, 25 kilómetros de distancia, que Jesús con su comitiva caminaron a pie. Por eso en el libro de los Hechos de los Apóstoles, también escrito por Lucas, o considerado como el Gilel 2 o así se le llama en el hebreo, nos hablan de que al grupo que Jesús fundó, ellos le llamaron la secta del camino. En aquel tiempo la palabra secta no era tan ofensiva como el día de hoy. La palabra secta en aquel tiempo era simplemente un grupo de creyentes que seguían una idea, un pensamiento dictado por alguien, y ahí vivían bajo esa forma de pensar, esa cosmovisión, etc. Entonces en el libro de los Hechos va a aparecer, por ejemplo, dice: y les dijeron que a los apóstoles, cuando los golpearon, los metieron a la cárcel, a Pedro y a Juan y a otros más, dice, les dijeron que no hablaran del camino. Y esa palabrita, el camino, es la secta del camino. ¿Por qué se le llamaba la secta del camino o el grupo del camino? Porque Jesús siempre caminaba. Seguramente tanto Jesús como sus discípulos nunca padecieron del corazón. Ellos hacían, ¿cómo se llama ese ejercicio de andar caminando todos los días? Marcha. Sí, ¿verdad? Marcha, ¿verdad? Sí, bueno. Pero no sé, algún nombre así más que a usted le gusta usar. Caminata. ¿Ah? CrossFit. Ahí está. Así le gusta a la señora, ¿verdad? Así les ponen nombre en inglés para cobrarles más en los gimnasios, pero bueno, no importa. Salen iguales, pero bueno, ya se las creen. No, está bien. Solo se les mueve de un lado a otro la masa. Bueno, está bien, pues este es otro tema. Iban caminando. Más o menos 25 kilómetros habían recorrido desde Capernaum, cuando se dio el evento aquel famoso, recordarán ustedes, cuando Jesús sana al siervo de aquel hombre importante, de aquel centurión. Y esa historia pues no la vamos a ver. El asunto es que llegan cansados ya un poco, pues tal vez ya era la tarde, porque ¿cuánto habrán caminado? ¿Cuánto tiempo recorrerán más bien, cuántos kilómetros podrán ellos en su aspirómetro físico recorrer para llegar a esa cantidad de 25 kilómetros? No sé, realmente no sé cuánto tuvieron que caminar. El asunto es que llegan a la ciudad de Naín, una ciudad que está en el noreste de Judea, la parte norte de noreste, casi por el monte Hermón, la parte alta de toda la Judea, de todo lo que ahora se conoce como la Palestina, etc. Y iba Jesús con una comitiva, un grupo grande de gente. Cuando hay grupos que acompañan a una persona, hay varios motivos. Por ejemplo, cuando vemos un mitin político,
nosotros vemos todo tipo de gente. Vemos a las personas que son correligionarias, vemos a aquellos que de corazón son apasionados. Yo recuerdo que mi amado padre, cuando estaba en vida, mi papá perteneció a la juventud del partido, ¿cómo se llamaba este? De la Democracia Cristiana. Mi padre estuvo con Vinicio Cerezo, fue abogado, licenciado, igual que usted. Y mi papá era muy seguidor, y pues todos los que somos graduados de la San Carlos éramos malinchistas, así, huelgueros, éramos así de que, así eran en otros tiempos. En otros tiempos éramos muy de espíritu así macabeo, ¿verdad? Así de aquellos de andar peleando y haciendo cosas. Pero los motivos por los cuales la gente seguía a Jesús y siguen a los personajes y están en un meeting político, digamos que ahora está muy de moda, son muy diferentes. Algunos porque diríamos coloquialmente quieren hueso. Yo lo acompaño, voy con él porque ahí él se recuerda que yo ya le pedí la diputación en el Parlacén. Porque ahí como a nadie los tocan y nadie hace nada ahí, entonces uno pues ahí quiere llegar, ¿verdad? Voy a hacer el Parlacén, quiero llegar yo. Quiero hacer esto, y todo el mundo piensa. Y las motivaciones, como nadie las ve y todas las personas están presentes, solo hay uno que conoce las motivaciones, que es Dios. Y aquí no sabemos cuáles eran las motivaciones de mucha gente que seguía a Jesús. Probablemente algunos seguían a Jesús porque habían recibido un milagro, y esa persona estaba tan llena de gratitud en su corazón que quería como participar por lo menos en unas cuantas jornadas, siendo bendecido no solo por la predicación de Jesús y los milagros, sino por esa enseñanza profunda, esas cosas que se veían. Si Jesús veía una multitud que tenía hambre, con 5 panes y 2 peces, o sea, con un pequeño sanguchito hecho de pescado, él alimentó a 5,000 personas. Metían la mano en la bolsa, metían la mano, mira, hermanos, y no se detenía. Eso fue un milagro de provisión. Y a cada esquina que ellos llegaban, miraban milagros. Era una cosa maravillosa. 3 años y medio que duró el ministerio de Jesús sobre la tierra, aparte de los 30 años que él estuvo en preparación, fueron maravillosos, llenos de un sinnúmero. Por lo menos en la Biblia hay 39 milagros registrados. Sin embargo, el apóstol Juan, al final de su carta, dice de su evangelio, de una manera hiperbólica, ¿verdad? Así exagerada, dice que si todo lo que Jesús hizo se hubiera escrito, no hubiera cabido en los libros, no alcanzarían los libros para documentar todo lo que él hizo. Eso no es cierto, sí hubiera alcanzado, pero es una forma exagerada de decir que hizo tanto que solo se puso lo más tal vez lo que las comunidades pudieron tomar cada una, ¿verdad? Cuando recopilaron cada uno de estos escritores con mucho esfuerzo todas las enseñanzas que cada comunidad guardó de las cosas que se hicieron en ellas. Pero aquí iba un montón de gente. Iban los que solo iban por comida, porque pensaban que Jesús era político, y que de hecho así creían algunos, que él iba a ser un libertador de la bota romana. Aquel tiempo, recuérdense que Roma gobernaba todo ese Medio Oriente, y eran pues emperadores de turno, ¿verdad?, que entraban ahí a gobernar las tierras. Pero iban muchos de sus discípulos, o sea, sus seguidores, gente que lo amaba a Jesús, dice el verso 1, discípulos, gente creyente, gente comprometida, y una gran multitud. Podemos proyectar por favor el verso 11. Dice que iba una gran multitud, y esa gran multitud es la que yo le digo que ahí había de todo. Ahí habían hasta algunos que de repente andaban huyendo, se metían entre la multitud, otros interesados, otros por diferentes motivos. Veamos el verso 12. Cuando llegó a la puerta, llevaban a enterrar a un difunto. Ahora, aquí el detalle que me llama la atención, y el tema de esta mañana es los 3 dolores del alma. Vamos a ver a esta mujer que sufrió estos 3 dolores del alma, y son tal vez probablemente las tragedias más difíciles que se viven en la vida, la cual producen estrés, la cual nos hacen a nosotros vivir ciclos depresivos, las cuales nos crean hasta enfermedades autoinmunes crónicas que nos ponen a nosotros mal,
y nos van desgastando. Y yo espero que también que con el mensaje y al final la oración también usted pueda recibir una impartición de sanidad para ciertos dilemas emocionales que trascienden a afectar también sus cuerpos. Leamos este verso entonces, el versículo 12. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y ahí había con ella mucha gente de la ciudad. Bueno, es muy probable que esta mujer haya sido muy conocida en la región de Naín. Y probablemente no solo muy conocida, sino una mujer muy querida. Porque obvio, la gente va a acompañar porque aprecia al que partió. No va a ir uno a acompañar, a acuerpar, a consolar, como usted le quiera llamar, a alguien que a usted no le agrada, mucho menos le interesa. Al contrario, va a estar diciendo, como diría alguien entre dientes, ¿verdad? Que bueno, ya era hora, muerto el perro, se acabó la rabia. Que bueno, ya era hora, esa señora así era tremenda. O más bien merece el que el hijo se le haya perdido, ya se murió el marido. Esa mujer tiene una racha negra. Pero era un golpe muy duro lo que estaba sucediendo ahí. Y se encontraron dos procesiones. No quisiera que me malinterprete ni nada por el estilo, pero se encuentra la palabra procesión, es una palabra griega que significa grupo o multitud de gente. Básicamente eso es. Nosotros con nuestra convicción la utilizamos en otro contexto, pero se juntaron dos procesiones: la procesión que venía con Jesús, el grupo pues que venía con Jesús, alabando a Dios, creyéndole, estando contentos de las cosas que estaban pasando, y por otro lado venía un grupo triste, porque cuando hay tragedias en la vida hay sentimientos encontrados. Recientemente mi madre, que acaba, y le doy gracias a los diáconos y a ustedes como iglesia, que estuvieron orando por ella, una mujer de 76 años, que 40 años dedicó su vida al gobierno para dar clases, fue destacada como mejor docente guatemalteca. Mi madre, una mujer muy, muy especial. Ella se cayó el día viernes y se fracturó la cadera y le tuvieron que poner un clavo de 40 centímetros. Ya a la edad de ella y con la osteoporosis que ha presentado ese cuadro, ya la cicatrización y el pegue normal ya no se da. Entonces se requiere que ella tenga ahora la asistencia de un pequeño clavo de 40 centímetros, la cual le va a unir no solo su cadera, sino también parte de su fémur, y pues algo muy, muy doloroso. Pero a veces uno se pregunta, porque depende, yo no sé cómo reacciona usted ante las crisis. Si ella se cayó y usted es de las personas pesimistas, de poca paciencia, va a llegar y le va a decir: ¿por qué te caíste? Pero para dar explicaciones uno y decir: pues fíjate que estaba apagando la luz, se me movió la zapatilla de dormir, me tropecé y lentamente me fui para atrás, traté con la inercia de las 160 libras que me acompañan en mi cuerpo de moverme, pero la masa central no me lo permitió y el cerebro se fue para atrás, y en la dinámica de movimientos me estrellé, me quebré, y como yéndome hacia un lado, entonces todo el peso cayó. Recuerda que el peso en reposo se multiplica, tiene un factor de amplitud, más el choque y la abrasión. Usted no le va a hablar, usted decir, no está uno para andar diciendo. Por ejemplo, si chocaron el carro y usted llega a ver el carro y le dice: ¿cómo chocaste el carro? Pues es obvio, ¿verdad?, que el carro está chocado. Hay personas que ven el vaso medio vacío y hay personas que ven el vaso medio lleno. Yo no sé cómo es usted, pero tuvimos que asistirla, y en algún momento uno se pregunta y dirá: ¿qué pasó? ¿Dónde estuvo el Señor? ¿Qué quieres enseñarnos con esto? Y hay un montón de preguntas que uno podría hacerse, más aún si hay una pérdida, y una pérdida de un hijo joven como la que esta mujer. Entonces, ¿cuáles son los tres dilemas de esta mujer? ¿Cuáles son los tres dolores que vivió en su alma esta mujer? Número uno, había perdido a su esposo. Dentro de la cultura misógena que dentro del judaísmo y del mundo griego existía, era una cultura antimujer.
Era una cultura que la mujer no podía trabajar, no podía desarrollarse, la mujer no podía tener un rol importante en el mundo y en la sociedad. Bendito sea Dios que cuando Jesucristo apareció, Él fue el pastor de las mujeres, mujeradal que le seguía en el buen sentido. Jesús dignificó y subió a la mujer a un nivel al cual Él dijo, ellas pueden llegar a tener, y yo le voy a ser franco, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando empieza la Guerra Fría, la Segunda Guerra Mundial termina en el 47, ¿verdad? Y empieza la Guerra Fría en todo el mundo, especialmente en Estados Unidos, empieza el feminismo, el movimiento de la liberación femenina, ya la mujer, ya también, de haber estado siglos así bien sometida, ya después su independencia no fue el 15 de septiembre de 1821, la mujer fue en este periodo reciente, y la mujer de una vez se mandó. Porque ahora ya no se sujeta, ahora es brincona, peleonera, canastera, brava, gritona. O sea, ya se pasó al otro lado la mujer. Entonces mire, el trabajo del matrimonio, y solo quiero mencionar esto rapidito. Yo quiero decirle, yo antes era un poco así de la línea misógena. Pero Dios me liberó hace 2 años, mi esposa me obligó. No, no. No es cierto. Yo tenía esa tendencia. Pero entiendo que el matrimonio lo construyen 2 partes iguales. Mira, vieja, yo doy pisto y vos mirás cómo hacer para que estos patojos estudien y salgan buenos. No es solo dinero. Así como orábamos con el bebé que presentamos. Y la relación matrimonial es una relación construida, es una empresa construida por 2 socios. Bueno, el socio mayoritario es Dios, ¿verdad? Pero 2 personas construyen. Ahora uno se involucra, ahora uno camina de cerca. Entonces esta mujer, número 1, el primer dolor, la primer crisis que vivió fue su viudez. La crisis de estar, el primer dolor del alma es la crisis de estar sin un esposo. ¿Qué significa perder uno a su alma gemela? No voy a tocarles el tema sentimental ni nada por el estilo, pero a los que amaron mucho y ya no tienen a su cónyuge cerca, a la par, es un golpe muy fuerte, es un golpe muy duro, es sentirse uno en algún momento incompleto. Digo, si usted tuvo una buena experiencia, si usted la tuvo mala, ahora más que nunca se siente libre, usted llega a las 11 de la noche, no da cuentas, está viviendo la adolescencia que no tuvo. Como aquella señora, aquella dama que llegó a la reunión de mujeres en la iglesia, y el pastor lo invitaron a predicar a las damas, el grupo de mujeres, el grupo de oración de mujeres, y el pastor pidió que todas las viudas pasaran, ¿verdad? Y pasaron todas las viudas y pasó doña Huicha, que no era viuda. Y el pastor le llamó la atención y le dijo, hermana Huichita, ¿por qué está pasando a usted para que oremos por su viudez? Si usted todavía tiene vivo su esposo. Es que yo en fe paso, hermano, en fe paso, quiero ser viuda. Sí. Bueno, eso es otro tema, que usted ya le esté pocareando al marido, eso es otra cosa. Pero supongamos que usted tuvo un buen matrimonio, un love story, y se le queda sola. ¿Cómo se siente? Feo, ¿verdad? Se siente un desamparo, se siente como una soledad, que los hijos, los amigos, la familia, ciertas comidas, una salida llenan, pero no son el todo. Uno se siente de bajón, dirían los muchachos. Hay una pequeña depresión, hay una situación del alma con la cual uno tiene que vivir. La viudez en la Biblia era muy honrada por el mismo Dios. Si no, mire lo que dice la escritura en el Salmo 68, versículo 5. Mire qué dice el Salmo 68, 5. Ahí va a aparecer en su pantalla. 68, 5 dice así: que Dios es padre de huérfanos y defensor de ¿quién? De las viudas. Él es defensor
de la viuda. Es Dios en su santa morada. Él es entonces defensor. Tenga cuidado usted por meterse a lastimar, herir, ultrajar, engañar a una viuda. Eso es meterse con Dios, porque Él es su defensor, que está a favor de ella. También encontramos, y dice la Biblia, que Dios también está cerca para el que ha tenido pérdidas. Lea conmigo Isaías 61, verso 2, solo para nomás mencionar un par de versículos. Isaías 61, 2, dice así el profeta del Antiguo Testamento. ¿Está conmigo? Amén. 61, 2, dice así, que el Señor vino. Bueno, leamos desde el versículo 1, por favor, desde el versículo 1. El Espíritu del Señor, o de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Dios, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Es probable que en un tiempo de luto, de duelo, de pérdida, de alguna desgracia de cualquier tipo, hay un como abatimiento. Abatidos es sentirse con el alma caída, de bajón. A vendar a los quebrantados de corazón, las heridas del corazón, las heridas del alma. Dice también, a publicar libertad al cautivo, a los presos, apertura de cárcel. Por supuesto está hablando de los presos espirituales, no los presos que están recluidos por otra razón. Y dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro. Y mire cómo termina este versículo 2. A consolar a todos los enlutados. Y alguien diría que este es un mensaje que no podría ser como muy apropiado para todos, pero yo quiero decirle una cosa a usted. Nuestro amado Señor Jesucristo y nuestro buen Padre que lo envió, y el Espíritu Santo, que es consolador por naturaleza, quiere venir a consolar al enlutado, cualquiera que sea la situación que usted viva, la que usted viva, o la que usted viva, o lo de la televisión que también ustedes vivan. Él es el consolador. Él es quien te puede recibir en esos momentos de incertidumbre, esos momentos de devastación. Vaya, no necesariamente una pérdida de alguien que uno ama, sino la devastación de alguna desgracia, se le llame como se le llame. Dios es Padre. Dios es Padre, Dios atiende al enlutado, es defensor del que ha perdido a alguien. Él es el bálsamo y Él se constituye, en profeta Isaías lo dice en otra porción, dice, yo soy vuestro marido, dice el Señor, que has perdido a tu esposo o que ya estás sola, separada, no necesariamente la pérdida de que ha partido al reposo eterno, sino que estás separada, estás divorciado, como estés. El Señor dice, yo soy vuestro marido, soy vuestro esposo, soy el que está cerca de ti. Y también se lo digo a las mujeres que están solas, que están en algún momento pasando situaciones difíciles. Pongan al Señor como su acompañante, como su amigo, su compañero, y Él va a estar cerca siempre, siempre de usted. Es una promesa que Él ha dado. ¿Cuántos dicen amén por eso? Entonces volvamos a la cita del libro de los Lucas, y entonces vamos a continuar con este pensamiento. Bueno, dice que la mujer había perdido a su esposo, el desamparo, la seguridad que produce el matrimonio. Yo espero que usted le produzca al matrimonio seguridad. No vamos a entrar en detalles cómo cada quien vivimos, pero el momento sombrío en este momento es que había muerto el hijo. Recuérdense que en la cultura bíblica, el esposo ya no estaba, el hijo mayor tomaba la tutela y el cuidado de la casa. Al hijo grande, al primogénito, la razón por la cual él tenía que tomar la tutela es porque también se le daba doble porción. ¿Acaso la doble porción era solo para que viviera como rico? No, era para que hiciera también un ambiente de seguridad a favor de la familia. No solo el que abría matriz, el primero, era el que se le daba la doble herencia. Le daba era para el resto de los hijos. No, al primero se le daba en la Biblia la doble porción, pero la doble porción también significaba que cuando el padre no estuviera, él tenía que estar al frente. Pero este chico que fallece, que estamos viendo ahora que lo están llevando en el féretro, era hijo único. O sea, no había más.
No había quien por ella, encima de que había perdido el tema emocional, el tema sentimental, el tema afectivo, el tema de pertenencia, de sentirse ligado a alguien, vivir una historia compartida. Ahora encima de eso, el fruto de ese amor que era viéndolo tangible, físicamente, viendo crecer. Madres, ustedes han visto crecer, y no estamos hablando del Día de la Madre, estamos hablando todas las etapas que usted ha vivido. Por eso una mamá, ¿cómo le duele cuando un hijo es contumaz y rebelde? Cuando uno ve todo el esfuerzo, las desveladas, cuando el hijo gana el primer salario, la mamá no lo está pidiendo, pero la mamá, aparte de que el hijo pueda hacer sus contribuciones y sus obligaciones a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, también la mamá espera que el hijo venga y le dé una su porcioncita. Mire, mamá, ahora usted ya no va a tener problema de esto, de esto, de esto. Mire, mamá, aquí le va tanto. ¿Qué? El hijo gana, se lo echa encima, se lo come, se va con las tipas a comer, con sus amigotes ahí que ni agradecen, y la pobre mamá encima, el muchacho le va a meter a los amigotes a la casa y no le da dinero, y ella tiene que estirar lo poco que gana para mantener a los lagartitos esos que llegan acompañando a su hijo. Y la mamá en silencio. ¿Cómo no se va a enfermar la viejita? ¿Cómo no le va a agarrar el telele a la señora? Dios bendiga a las mujeres. Hoy es 11, ¿verdad? 11 de octubre, celebro el 10 de mayo. Un aplauso a todas las mujeres. Dios les bendiga a todas las mujeres que han hecho tantas cosas. Por eso le duele a una mujer cuando un hijo no ayuda. Obligación tienen. Él engordó la chequera y la pobre doña pasando penas con los mismos sillones que compró en la Bolívar hace 30 años. Así no se vale. La cama con un pedazo de block abajo, un bote de leche nido, de la primera leche que le dio ese patojo malagradecido. La misma estufa vieja tapan, que esa ya todos se le tapan. ¿Qué es eso? La señora, hasta cuando enciende la estufa ya te tiene que poner traje especial de inflamable, porque esa cosa está podrido todo ya. Y él, me voy a comprar ropa así fina, no sé dónde. Y como es pantallero, alienado y despersonalizado, todo se lo echa encima. Y la nana ahí, y sus perros. Vaya, la mamá, imagínense, los hermanitos. Entonces esta mujer estaba viviendo el dilema de afectivo, de seguridad, y ahora pierde la parte de donde se ha visto desarrollado el amor, que es su hijo. Una vez me preguntó alguien, o más bien yo estuve en una reunión donde había un pastor que había perdido una hija. Y alguien le preguntó: pastor, le dijo, ¿qué duele más? ¿Perder una esposa o perder un hijo? Y estábamos comiendo, estábamos almorzando, y yo detuve mi plato, lo puse a un lado para que yo en el almuerzo pare de comer, porque es importante. Paré de sufrir, puse mi plato a un lado y oí la respuesta. Yo pienso que la respuesta primaria debe de ser la esposa. No es un dilema ético, ni axiológico, de valores, ni un tema moral, no. Él dijo: duele más cuando se ama más. Entonces, él dijo: yo los amaba a los dos, los amo a los dos. Bueno, su hija ya había fallecido y él ama a su esposa. Igual, si a ella le hubiera pasado, hubiera dolido igual. No se puede decir: amo, este me duele, que se vaya porque este es el que me ha sacado canas. Va, Señor, llévatelo por favor, que este en luna llena lo tuve. Es medio lobo, medio hombre lobo, ¿no? Este señor mejor
o te lo llevas antes que lo maten. No es así. Pregunto, ¿usted ama a sus hijos? ¿Ama a sus hijos? ¿Usted los quiere? Amén. Y nos duele, aún un rasguño, más aún una pérdida. El sentimiento de esta mujer, hermanos, que esa mujer tenía corazón de hierro, poder soportar no solo el golpe del esposo, sino que ahora de un hijo. ¿Qué estaba viviendo la mujer, la viuda de Naín? El desamparo, el dolor del hijo único y el tercer dolor del alma, ella sentirse sin un futuro seguro, la incertidumbre de un mañana incierto. Entonces, viudez, no sé cómo se le llamará cuando uno pierde un hijo, no sé si hay un término, porque traté de buscarlo en internet y no encontré. Solo hay un término para cuando se pierde el esposo, que es la viudez o la esposa. Pero cuando se pierde un hijo no hay palabra. Y ella, la incertidumbre, de plano la gente llegó, le hicieron su recolección de víveres, le hicieron su recolección económica, tal vez a la mujer hubo algún tipo de personas que de repente en Naín dijo la iba a ayudar, no sabemos, pero el dolor nadie lo quita. Y yo quiero solo diferenciar 3 situaciones esta mañana, en los breves minutos que me quedan. ¿Está usted viviendo en algún momento un tiempo en el que usted no se siente seguro? En el que usted se siente expuesto, vulnerable, una etapa que tal vez nunca ha vivido. La viudez a veces hasta requiere un poco de humillación, porque uno tiene hasta que pedir favor a alguien que lo asista, lo ayude. Tal vez usted se siente sin ese esposo, y ahora volvámoslo más devocional y volvámoslo más alegórico. Dios es el esposo de toda la iglesia, que es como una esposa. Y en algún momento la iglesia estuvo casada con un esposo anterior, dice Romanos 7, que era duro, y ese era el diablo, ese era el antiguo marido. Pero ese antiguo marido ya murió y ahora somos libres de la ley de ese anterior marido, y ahora nos toma como el Booz. Va a tomar a Ruth, y ahora un nuevo esposo va a venir y va a decir: te estás recogiendo espigas, el rebusco, lo último, el resultito de lo de la cosecha, estás tú agarrando para limpiarlo, llevar esos pequeños semillas a tu casa para convertirlo en comida, para darle no solo a los tuyos y a todos los que estén alrededor cerca. Hermanos, eso era un momento difícil, pero vino un Booz. La historia bíblica habla de un Booz, no es Booz, sino un Booz. Booz es un hombre que existió, el cual redimió a una mujer llamada Ruth, y de la cual, miren hermanos, la dignificó y la volvió su señora, su esposa. Así es que Dios hoy está llamándonos a nosotros para que salgamos de ese primer dolor del alma, que es sentir la ausencia de ese cobijo y esa protección que puede dar el marido antiguo, pero que ahora Dios se constituye en esposo, en padre, en amigo, en hermano, y nos quiere dar su cobijo, su abrazo. Yo me recuerdo que mi padre no fue muy cariñoso. Seguramente su escuela fue así. De la familia de la que yo provengo, la línea paterna, son familias que no expresan sentimientos, son muy frías. Con mi padre no tuvimos esa cercanía. Él fue un padre proveedor, gracias a Dios, nos dejó bien, nos dejó estables, pero no trabajó en el área emotiva, en el área afectiva. Y entonces uno tiene que buscar en la calle quién le da la identidad, quién le confirma la identidad en todo sentido. Y uno se encuentra maestros y tutores de mentira y de pecado. Mandar a los hijos al colegio no es ganga. Ahí aprenden las mañas, hasta piojos les pegan.
Aunque sean colegios pagados en dólares, aquí en Guatemala, de los más prestigiosos, ahí salen piojosos, usted comprando su bolsa de Gamesán, recordando que usted era patojo en la escuela pública cuando le echaban Gamesán. ¿Y por qué se te ve el pelo blanco? Ah, estoy en un tratamiento de huela ahí que me dicen rebecana, pero fíjense que no sé qué, puro Gamesán para el piojo te estás echando. Uno tuvo tutores, nadie le enseñó, pero yo creo que aquí hay padres comprometidos, que aunque tal vez ya con sus hijos tal vez hasta ya se fueron de casa, pero tiene los nietos con los cuales en esa segunda generación puede reivindicar. Así es que también le vamos a dar un aplauso a los padres comprometidos, no solo a las mujeres, a los padres que han estado trabajando duro para poder llevar lo que pueden. Pero a todos los que también han perdido ese sueño de ver un hijo realizado, y quiero extenderlo no solo para la parte de un hijo, muchos que han hecho empresas, sueños, emprendimientos y no los han logrado, muchos que se han quedado a medias con ese hijo que puede significar también una carrera profesional, que tal vez inclusive el ministerio, el llamado a servir a la gente, a Dios, se ha quedado a medias, que tal vez te has quedado a medias en un montón de temas de tu vida, en la parte de tus sueños, porque un hijo representa el sueño o no. Un hijo es como el logro, no el ogro. Miren, hermanos, uno ve ahí y esta mujer perdió ese sueño. O sea, futuro ya no te podía verlo en su hijo, y la incertidumbre, que es el tercer punto, de no saber qué venía mañana, de sentirse expuesta, vulnerable. Y ahora quiero leer la segunda parte, verso 14, y ya voy concluyendo. Versículo 14, y quiero que por favor ponga atención. El versículo 14, Jesús va a hacer algo que, miren, hermanos, yo no sé cómo lo dimensiona usted, pero en la cultura bíblica, cuando iba a una boda, un cortejo de bodas, las bodas no son como ahora las nuestras. En aquel tiempo la mujer llegaba primero y el hombre después. Pero no vamos a entrar en una fiesta de las luces, ponían lámparas y todo, una fiesta maravillosa, y la gente hacía su procesión con el novio, y el amigo del novio anunciaba: ya viene el novio. Por eso 25 de Mateo, la parábola de las vírgenes, tiene un sentido folclórico también dentro de la cultura hebrea. Pero dice los comentaristas bíblicos que cuando se encontraba un cortejo fúnebre y se encontraba un cortejo de boda, se detenía el cortejo fúnebre y pasaba el novio, porque siempre Dios va a dignificar primero la vida y después la muerte. La vida, aunque las celebraciones de salida de la tierra, o sea, al morir, eran mucho más como festejadas que los nacimientos, pero bueno, el punto era que en este caso la vida pasó y detuvo el féretro de la muerte. Y es muy probable que en esta mañana, en tu transitar, en un transitar donde sientes muerte y estás cargando en tus hombros dolores de pérdidas del ayer, afectivas, pérdidas de sueños que representa el hijo que se murió, que falleció. De hecho, lo llevaba en hombros los amigos seguramente de esta mujer, y estar ella con el desconsuelo de saber que el día siguiente iba a llegar y iba a haber cama vacía, y que todo iba a ser un caos en esa casa, y aunque iba a haber un periodo de recuperación, un postmortem, todo lo que ustedes ya saben que puede haber, que los psicólogos también recomiendan, hermanos, aparece el autor de la vida. ¿Fue casualidad? No. ¿Fue providencial? Claro. Él fue a Naín porque sabía que algo iba a pasar ahí, y seguramente él está pasando en tu Naín, en tu ciudad, el día de hoy, y él va a detener hoy tu féretro de tristeza, tu féretro de calamidad, y va a decir esta palabra célebre que quiero que me acompañe a leerla, el verso 14: y acercándose tocó el féretro, se identificó con el dolor. Recuérdense que no podían ellos tocar
muerto ni nada contaminado por muerto, pero como Él era la vida vence la muerte, la misericordia vence sobre el juicio. Y los que lo llevaban se detuvieron. Él les dijo: párense, ya no sigan con esto, porque yo estoy aquí. Cuando aparece la vida, cosas pasan en tu ciclo de muerte. Y dijo esta palabra. Y dijo: joven, a ti te digo, Ejeiro. Joven, a ti te digo, levántate. La palabra levántate en el griego es un imperativo. Está diciendo: aquí te vas a levantar. Y porque él no vio solo al cuerpo ya tal vez descompuesto, ya maloliente, él vio su autoridad y la delegación que Dios le estaba dando sobre la muerte, y llamó las cosas que no son como que si fueran, y contra naturaleza él dice: Ejeiro, levántate. Y en esta mañana el Señor probablemente te está diciendo: levántate de tu dolor del pasado, levántate del dolor de tu sueño inconcluso. Levántate el día de hoy de esa situación en la que sientes que no vas a triunfar y te sientes desamparado, mediatizado. Y el Señor te está diciendo: hija, hijo, hermano, amigo, Ejeiro, levántate, sal ya. Eso significa en el griego: despierta del sueño, dice el griego, y levántate, porque hay una nueva oportunidad para ti de parte del Señor. Bendito sea su nombre. Una nueva oportunidad, un nuevo comienzo. Verso 15. Me acompaña mi amado adorador. Entonces se incorporó. Imagínense. Yo creo que esa caja no llevaba clavos, si no estuviera pegado golpes ahí. Imagínense el escenario. Cuando él aparece, algo sucede. Se incorpora el muerto. Y yo declaro que es posible que tu sueño se vuelva a levantar hoy. Hoy, una nueva vida para ti, una nueva oportunidad, mi amado. Tus sueños que tienes en la vida, que tal vez los ha matado las circunstancias, los problemas, la incredulidad. Esta selva de concreto que es el mundo ha tratado de robarnos los sueños. Cuando yo era pequeño, todos mis amigos del barrio, porque yo crecí en barrio, yo no conocí condominio hasta que me casé. Yo no sabía lo que era garita, solo la garita, la única conocida era la de la policía, la gobernación, las perreras, todo eso lo conocía, pero yo no sabía qué era. Yo viví en barrio, con pelota de plástico, con de tripecoche de trapo, con portería de 2 piedras en la acera. Yo así crecí, al gol la playera, así jugué. El que pierde las agüitas al final. Yo jugué 5, trompo, capirucho, chajalele. Ni se acuerdan muchos, ahora solo son cibernéticos. Yo vengo de una generación diferente. Sé lo que es emprender contra las situaciones. Todos mis amigos trabajaban, de la cuadra todos trabajaban. Unos trabajaban en imprentas, litografías, unos trabajaban en la litografía de tu papá. El equipo que yo jugué una vez, jugué fútbol en el equipo del papá de Juan Carlos. Y siempre los fines de semana, como les pagaban la semana, tenían su dinerito. Y como no existía en aquel tiempo McDonald's del 70 y algo vino, ¿verdad? De ahí a los 70. Al Sagrado Corazón de Jesús íbamos a comer nosotros 8 pensalitos de la cena. Pero ¿qué íbamos? Ellos iban y yo solo iba a ver, porque yo no trabajaba, era estudiante. El precio de estudiar requiere limitación. Todos se visten chileros. Peor si te toca a ti encima estudiar en la noche, trabajar como macho toda la mañana, mal pagado tal vez. No te pagan las extras y te dicen aquel argumento: trabajador de confianza.
desde la mañana y trabajador de confianza, ¿va? Ese es otro tema. Y llevas tu dinero y todo, y ahí vives cada día sobreviviendo. Pero el fin, ¿cuál fue? Yo terminé mi carrera, me gradué en la universidad, fui hasta catedrático universitario. Después todo el Señor nos abrió puertas, escribimos 22 libros con mi esposa en el Instituto Bíblico y hemos hecho emprendimientos maravillosos y grandes. Pero si yo me hubiera quedado todas las noches jugando pelota hasta las 11 al que pierde por la playera o al que pierde las agüitas y me hubiera puesto, y no quiero dignificar a la persona que hace eso y no tiene otra oportunidad, pero quiero decirle de que yo creí en ese Jairo sin conocer al Señor. Yo no era ni cristiano, estudié en colegios católicos, amé mucho la fe católica, me gustó mucho, pero conocí a un Dios renovado que me entiende, que me comprende, que se pega a mí, que sabe mi situación. Él despertó mi sueño. Yo quería ser arquitecto desde niño. Mi hermano mayor es arquitecto, mi esposa es arquitecto, mi sobrino aquí que viene a la iglesia, un montón de competencia tengo yo. Lo logré, pero me costó. Vos, Vlad, y vamos a jugar pelota, vamos a jugar billar, vamos a comer. No puedo porque tengo trabajo de la U. Uno era el recha, uno era el que no, porque ha costado. Las carreras cuestan, la vida cuesta. Yo declaro un ejemplo esta mañana. El Señor te dice: levántate, hay una nueva oportunidad. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que Dios te la está dando, pero tú ya no te la crees. Tú crees que naciste para hacer la maceta del pasillo, y te pongan donde te pongan, siempre vas a hacer la maceta del pasillo. Yo declaro que esta mañana se quitan etiquetas.